Muy buenos días a todas las personas que en este momento se conectan a este Facebook Live que hemos denominado Perspectiva de la Salud y su impacto en la sociedad. Un saludo muy especial a todas esas personas que se conectan a este Facebook Live. Les queremos decir que ya llevamos cerca de más de 94,000 personas que han reproducido estos programas que hemos venido realizando con el Universal. Este Facebook Live es posible gracias a la alianza que hemos realizado entre el Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar y el Universal. Nuestros agradecimientos especiales, por supuesto, a las directivas del periódico El Universal y a la Junta Directiva del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar. Y hoy estaremos conversando en este Facebook Live con el doctor Julián Fernández Niño, quien es médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia y también cuenta con unas maestrías en salud pública de la Universidad de Antioquia y maestría en ciencias en bioestadística del Instituto Nacional de Salud Pública y cuenta con un doctorado en ciencias en epidemiología del Instituto Nacional de Salud Pública de México y es profesor de tiempo completo del Departamento de Salud Pública de la Universidad del Norte. Y por supuesto ha liderado y está vinculado a proyectos de investigación sobre salud mental en poblaciones vulnerables en México y en Colombia. Bienvenido, doctor Fernández. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de poder estar hoy con ustedes hoy. Muchas gracias. También contamos, por supuesto, con el doctor José Durazo Rentería, quien es médico de la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en ortopedia y traumatología y es experto en gestión de desastre y es el cónsul honorario de México en la ciudad de Cartagena. Bienvenido, doctor Durazo. Gracias, muy amables. Feliz día. Muy bien, bueno, estaremos conversando en estos 30 minutos con los doctores acerca de esa perspectiva de la salud y su impacto en la sociedad. Y por supuesto contaremos con 10 minutos para hacer preguntas a través de este Facebook Live. Doctor Fernández, bueno, vamos a empezar con usted inicialmente porque básicamente ya llevamos 4 meses que inició pues este aislamiento social en Colombia y queremos ver desde su perspectiva, desde su experiencia como epidemiólogo, pues cómo se ha venido manejando la pandemia del COVID-19 en Colombia y por supuesto en nuestra región Caribe colombiana. Bueno, lo primero que hay que decir es que ningún país del mundo estaba 100% preparado para responder a una pandemia de esta magnitud. Claramente los países que tienen, por un lado, sistemas de salud más fuertes, más equitativos y que tienen además una mayor distribución de ingreso, una mayor equidad, pueden responder mejor tanto a los efectos del virus como a medidas que tienen impactos socioeconómicos y mentales y en varias esferas como en seguridad alimentaria, tales como el confinamiento. Entonces, hay que decir que difícilmente alguien podía estar 100% preparado. Sin embargo, con eso, esas consideraciones, tenemos que reconocer que Colombia ha hecho un esfuerzo notable en varios campos. Uno de los más dignos de resaltar es el incremento sustancial de la red de laboratorios, que si bien todavía está por debajo del número de pruebas que un país como Colombia necesitaría hacer, nos llevó a tener actualmente, según la última cifra, más de 90 laboratorios haciendo pruebas entre los laboratorios de salud pública, universidades, centros privados, habilitados por el Instituto Nacional de Salud. Adicionalmente, Colombia fue de los primeros países que tomó una cuarentena temprana de la región, solamente 19 días después del confirmado el primer caso, el 6 de marzo, el 25 de marzo se decidió comenzar con una cuarentena. Creo, como para no responder todo lo que podemos hablar en esta pregunta, que es demasiado amplia, que por supuesto enfrentamos muchos desafíos. En primer lugar, una desconfianza institucional de cierta parte de la población, que puede tener alguna razón de ser histórica, la baja percepción de riesgo en algún sector de la población que piensa que esto ya se acabó o que es el pico y después del pico volvemos a la normalidad,
la falta de competencias en salud pública de algunos entes territoriales y adicionalmente las inequidades estructurales que explican que algunas personas sean más susceptibles tanto al virus como al confinamiento. En el caso de la región Caribe, al igual que otras regiones, creo que el mensaje debería ser explicarle a las personas que esto va para largo plazo y ser cautos con mantener el desarrollo de las capacidades que permitan una apertura segura. Nadie razonable está en contra de hacer una apertura económica. Los efectos del cierre económico son muchísimos, pero una apertura no planificada, sin bioseguridad, no solamente no sería sostenible, sino que además podría llevarnos a tener que hacer más cuarentenas. Entonces, por eso es importante seguir preparando el sistema de salud y más adelante podemos volver sobre ese punto para no agotarlo por ahora. Sí, doctor, en efecto nosotros hemos visto que hay unos picos, por ejemplo, en el caso de Barranquilla, en el caso de Cartagena. ¿Qué explica el incremento desde su perspectiva de esos casos para estas dos ciudades? A ver, es muy difícil atribuirlo solo a un factor. En primer lugar, en Barranquilla y en general más bien el Atlántico, particularmente algunos municipios del área conurbada, pero también incluso del sur más hacia el sur del Atlántico, al igual que Cartagena, tienen en común una alta proporción de pobreza, de personas viviendo bajo la línea de pobreza. Esto se correlaciona fuertemente con condiciones de hacinamiento en las viviendas, informalidad laboral y bajos ingresos. Por un lado, esas condiciones socioeconómicas favorecen la transmisión, particularmente el hacinamiento. Hemos visto brotes en hogares donde familias de 10, 11 personas viviendo en una misma casa pequeña o habitación se contagian. Y también las personas de más bajos ingresos tienen y que tienen trabajos informales la mayoría o tienen la necesidad de salir a trabajar y a pesar del esfuerzo de las ayudas ofrecidas por el Estado, estas pueden no ser suficientes y eso explica que algunas personas, no es el único factor, también la baja percepción de riesgo, que algunas personas no se hayan adherido totalmente a la cuarentena o que definitivamente no lo hayan hecho. Alguien me podría decir con razón que departamentos como La Guajira, que en el mismo Caribe, tienen una proporción de personas por debajo de la línea de pobreza mucho más alta. Sin embargo, la particularidad de municipios como Barranquilla y Soledad es que hay una pobreza urbana. En el área conurbada de Barranquilla y Soledad, por ejemplo, esto es un fenómeno claro. Y los mapas de calor, los mapas que muestran la distribución de casos, nos muestran que hoy en día el mapa del COVID a nivel nacional es el mapa de la pobreza. Agregar, para de nuevo no agotar la respuesta, que puede ser que en algunos momentos, y prefiero no hablar de casos concretos, los mensajes de las autoridades fueron un poco en esa necesidad de enviar un parte de tranquilidad, que es una función política importante. Tal vez llevaron a que la gente bajara un poquito la guardia, entonces es importante que las autoridades también expliquen que esto va a tomar muchísimo tiempo, que no termina con el primer pico, que las victorias que tenemos son temporales, porque una baja percepción de riesgo es otra de las razones por las cuales pueden las personas no irse a las conductas. Eso sumado a una desconfianza institucional, que tiene varias explicaciones. Vemos personas que se han negado a tomarse pruebas, que creen además teorías de conspiración que les van a inyectar el virus, un ambiente hostil frente a los médicos, y eso, por supuesto, no facilita. Solo agregar para terminar el punto que además hay unos retos técnicos como seguir fortaleciendo la vigilancia comunitaria, el manejo ambulatorio de los casos en casa, leves que no requieren hospitalización, con oxígeno domiciliario y tratamiento integral, una mayor rectoría en las EPS para que no haya
retrasos en la entrega de pruebas en la entrega de pruebas y el tratamiento, yo sé por internet, pero una mayor sectoría del sistema perdón, un minuto. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, Me sacó por un momento. perfectamente, doctor. Perdón. Perfectamente. Una mayor sectoría de las EPS para que hagan autorizaciones rápidamente tanto de las pruebas como del manejo requerido. Acá se centralizaron las UCIs, lo cual fue un acierto, pero también hay que tener una mayor sectoría de los procesos. Por último, insistir en la necesidad de incrementar el rastreo de contactos, que parece ser que la única herramienta que tenemos para evitar nuevas cuarentenas o reducirlas al máximo, al menos no cuarentenas generalizadas, es tener la capacidad de rastrear contactos. Más adelante podemos volver sobre ese punto. Muy bien, doctor. Vamos entonces también a revisar, a analizar en este caso, pues, de alguna manera esos aciertos y fracasos en la política sanitaria en el manejo del COVID-19, específicamente en la región Caribe colombiana. ¿Qué apreciación tiene usted frente a eso, doctor? Sí. Sí. Yo creo que parte del problema es que es necesario seguir fortaleciendo, por decirlo de una manera constructiva, las capacidades en salud pública en las regiones. Esto ha puesto en evidencia que no se distribuyen de manera homogénea algunas competencias territoriales, pero creo que también, así como reconocemos que faltaba mucho por hacer, los municipios han hecho un gran esfuerzo por movilizar sus recursos para responder a la crisis. Mi percepción es que mucho de ese esfuerzo se ha hecho con una perspectiva de emergencia, no solo en el Caribe, sino a nivel nacional, en el sentido de que medidas que deberían ser consideradas medidas temporales se han hecho definitivas. El enfoque de emergencia es válido en el sentido de que vamos a tener momentos en donde hay una emergencia en el sentido de que está a punto de desbordarse el sistema de salud, en el sentido de que podemos tener la necesidad de tomar decisiones de facto en momentos cruciales, pero esto no es solo una emergencia. No quiero decir que no es una emergencia, pero no es solo una emergencia. No es igual que un volcán que estalla y que tienes pocas semanas para ubicar las personas, reconstituirles sus derechos, atenderlas en salud. No es igual que un volcán, porque un volcán, bueno, hay volcanes que pueden durar mucho tiempo estallando, pero la crisis para los seres humanos demora semanas. O un terremoto. Hay réplicas, pero se acabó. Y el siguiente terremoto pasa en varios años. No, esta es una situación permanente. Entonces es importante, y creo que esa ha sido la habilidad, insistir en medidas permanentes que permitan sostenibles en el tiempo. Muchas gracias, doctor Fernández. Doctor Durazo, en ese orden de ideas, para usted también, ¿cuáles son esos aciertos y fracasos de esa política sanitaria en el manejo del COVID-19 y especialmente pues, en la región Caribe colombiana? Gracias. Sí, yo creo que aquí el gobierno ha empezado muy bien. El gobierno nacional comenzó un proceso muy rápido en comparación a otros países. Yo creo que fue un acierto muy importante empezar con procesos de aislamiento, de restricción, de movilidad, y eso ha permitido que Colombia tenga una menor cantidad de contagios y menor cantidad de fatalidades en comparación a otros países de la región y sobre todo países fronterizos, si contamos el número de habitantes que tiene Colombia. Yo creo que aquí es importante precisar esto, ¿no? El doctor Niño hablaba del mapa de la pobreza y aquí tenemos que ser muy enfáticos en que a veces suena grotesco, pero la agresividad en las respuestas es muy importante. Y cuando hablo de la agresividad, son medidas inmediatas, drásticas, para que tengamos nosotros
la posibilidad de aislar los casos y evitar la propagación. Cuando vemos lo que sucedió en hechos anteriores con epidemias, con pandemias, pues evidentemente no se tomaban las medidas y resultaban casos pues catastróficos, ¿no? La de 1918 y otras más. Personalmente, con la experiencia que tuvimos en el año 95 en África con la cuestión de ébola, nosotros inmediatamente se hicieron unos casos de aislamiento inmediato de regiones en África para evitar que se propagara la cuestión de ébola. Aquí nosotros, yo creo que hemos fallado en ese sentido, ¿sí? El no darle a la gente la información precisa, concisa e inmediata de la situación y creer que en un momento determinado, como bien lo decía el doctor Niño, esto era una cuestión de días, de semanas, de un mes, de 2 meses, cuando sabemos realmente que vamos a convivir con esto durante mucho tiempo. Y si volvemos a la cuestión, como les decía, la cuestión histórica, va a ir disminuyendo, y el ir disminuyendo no quiere decir que se terminó, que hasta ahí llegó, sino que ahorita, como se está viendo en otros países, ya hay repuntes nuevamente, porque la gente piensa que al decirles se acabó, vuelven otra vez y esto lo vamos a seguir viendo. Entonces yo creo que aquí es muy importante enfatizar en que si nosotros vamos con un proceso de disminución, tenemos que ser muy, muy cautos y muy prudentes en salir, en decir todo terminó. Y por otro lado, las autoridades sanitarias y las autoridades administrativas de los municipios, de las comunidades, tienen que ser también muy agresivos, digamos, en ese sentido. En decirle, la gente tiene que guardar la distancia, la gente tiene que cumplir las medidas de higiene, que son prácticamente la forma en la que tenemos para combatir esto. Y tener la certeza de una información. Esto es básico. Una comunidad que es informada y una comunidad que es concientizada en situaciones de crisis es una comunidad que puede salir adelante. Muy bien, muchas gracias, doctor Durazo. Doctor Fernández, ha estado circulando en las redes sociales todo el tema de un segundo rebrote que esta semana pues va a ser crucial, que va a haber un pico en cuanto al contagio. ¿Qué consideraciones tiene usted acerca de eso, doctor? Yo creo que no está bien que hagamos tanto énfasis en el pico. Voy a explicar por qué. Es cierto que vamos a tener picos, y noten que utilicé el plural, y son importantes para el sistema de salud, porque son momentos en donde pueden tener que ser fortalecidas ciertas medidas como cuarentenas localizadas y mantener, por supuesto, la expansión del sistema de salud, que entre otras cosas uno de los problemas es que en ciertos momentos puede ser que sea más rápida el incremento del número de casos y de casos críticos que la capacidad de expansión y adaptación de UCIs. Entonces, si bien sí es importante pensar en los picos, el hecho de que en el discurso público se haya concentrado tanto en que ya viene el pico, ya viene el pico, viene en mayo, viene en julio, viene en agosto, hace pensar a las personas que el pico es algo como una tormenta, que uno se esconde mientras pasa y luego vuelve a salir a la normalidad. Entonces, hay que decir en resumen varias cosas. Primero, todo parece indicar, y ya lo muestra así en Europa y en Asia, que no estamos hablando de un pico, sino, insisto, varios. Es probable que los picos subsecuentes sean menos altos. Ya no sería un pico, sino una cordillera, han dicho algunos. Qué tan grandes sean los picos dependerán de la adherencia de las medidas y las medidas que se tomen en cada momento. En segundo lugar, es importante saber que todavía hay muchas preguntas sobre la inmunidad del virus que pueden determinar la posibilidad de los rebrotes.
hay buenas y malas noticias, pero nada conclusivo y toca ser muy prudente. Las malas noticias es que hay unos estudios que muestran recientemente que la inmunidad, al menos la inmunidad mediada por anticuerpos, IgG, disminuye a los 4 meses. Esto muestra que la inmunidad se pierde y que entonces la posibilidad de que alguien se desinfecte existe, ya sabíamos que existía, pero parece ser todavía no hemos tenido tiempo, que puede ser importante. Necesitamos todavía más tiempo de observación para saber qué tan probable es de infectarse, y que puede ser la buena noticia, es ojalá las personas que se desinfecten tengan formas más leves que los casos iniciales, es decir, que a lo mejor la inmunidad no proteja para la infección, pero proteja como la severidad, o sea que no lo hemos visto con otras enfermedades. Sobre la inmunidad, solo mencionar que aparentemente hay otras células que ya conocemos, que son las células T, que podrían tener un impacto importante, es otro tipo de inmunidad que podría compensar el hecho. Pero de entrada, no tenemos certeza de que nos va a proteger la inmunidad suficiente para volvernos a desinfectar. Ese es el mensaje clave. Buenas noticias hay, Muy bien. ya para cesar, buenas noticias hay, que aparentemente la protección contra otros virus puede servir. En resumen, de eso depende, y de la estacionalidad, qué tan grandes van a ser los picos que vienen. Tenemos que saber que esto es algo de largo aliento, hay escenarios hasta el 2022, e incluso una vacuna no es una certeza, una garantía del todo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Y por supuesto, pues toda esta pandemia va a tener unas consecuencias sociales, y nos gustaría saber cómo ve usted a un mediano y largo plazo estas consecuencias que vamos a tener derivadas de la pandemia, doctor Fernández. Sí, hay que entender que las crisis sanitarias ponen en evidencia las desigualdades que ya existen, pero además pueden agravar y generar otras. En este caso, hemos visto, como ya mencioné, que los más afectados por el virus actualmente son personas de bajos recursos en barrios de bajo nivel socioeconómico. El perfil cambió. Inicialmente teníamos casos importados, por supuesto, personas con contactos con extranjeros, y luego en las ciudades la enfermedad se propagó más rápidamente en los núcleos de pobreza urbana, sin negar que todos somos susceptibles y que tenemos casos en todos los niveles. Pero además sabemos que ciertas medidas como el confinamiento, las cuarentenas, tienen un impacto mayor en ciertos sectores sociales por razones que todo el mundo reconoce. Las personas de más altos ingresos y empleos formales mantienen sus empleos, en su mayoría, no todas, muchos los han perdido también. Muchas pueden hacer teletrabajo y en general no deberían tener por qué salir. Pero las personas de más bajos ingresos, muchas de ellas, trabajan en ocupaciones que no permiten el trabajo formal, no es factible, por ejemplo. Si yo soy vendedor ambulante, no es algo que puedo hacer en mi casa. No tienen ahorros, no tienen, en su mayoría, no tienen otras fuentes de ingresos, no tienen sistemas de seguridad social. Esas personas dependen de las ayudas del Estado para cumplir las cuarentenas. Los riesgos, para sintetizarlo, se traducen en incrementos de problemas de salud mental asociados al confinamiento, que parece ser que niños y adultos mayores pueden ser importantes, pero también todos. La inseguridad alimentaria, sobre todo cuando hay bajos ingresos, lo primero que se afecta es la inseguridad alimentaria. Violencias basadas en género contra niñas y mujeres se han incrementado. Entre ellas vamos a presentar un informe junto con unas mujeres en Barranquilla, Soledad, Cartagena y Maicao. Se han incrementado las violencias en el lugar contra estas mujeres de todo tipo, incluyendo las violencias sexuales. Y por supuesto, por último, que muchas personas no consulten por otras enfermedades como crónicas por miedo a ser infectadas, podría tener un impacto. Entonces, por lo mismo, esto no quiere decir que no tengamos que hacer las cuarentenas, sino que tenemos que ver cómo mitigamos esos efectos de las cuarentenas y, por supuesto, tener una alternativa tal como el rastreo de contactos extenso e intenso que nos permita
no tener que hacer más cuarentenas o al menos no generales y poder tener una apertura segura. Muy bien, gracias, doctor Fernández. Sin lugar a duda, la seguridad alimentaria es un reto y bueno, y así lo señala la CEPAL, donde la pobreza va a aumentar, todo indica que va a aumentar al 2021, ¿no? En su opinión, ¿cómo se ayudaría a reducir la hambruna y la pobreza de acuerdo a esa visión como epidemiólogo? Por supuesto que es un debate que trasciende la epidemiología, es un debate que tiene dimensiones económicas. Hay que entender que hay dos cosas diferentes, varias cosas diferentes, como el hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición. De hecho, el hambre incluye además la experiencia psicológica, psicosocial, de padecer y sentir hambre. Es mucho más, eh, es un constructo mucho más complejo y intenso que hablar de inseguridad alimentaria, que es no tener lo mínimo para garantizar una comida para tu familia y para ti mismo. El enfoque que se ha dado hasta ahorita, inicialmente fue entregando tanto mercados como los subsidios condicionados. Me parece que es una necesidad sobre todo si queremos que las personas cumplan las medidas, pero incluso así es una necesidad porque estamos hablando de miles de personas, cientos de miles que perdieron sus empleos y sus ingresos. Y sería, por supuesto, un acto barbárico no proveerles alimentos durante la crisis. Esto, por supuesto, tiene muchas dificultades técnicas, como qué registros de datos utilizar, y la Dirección Nacional de Planeación ha hecho un esfuerzo, no sin fallas, pero es imposible que un proceso así no tenga fallas, pero se va ajustando en el tiempo. Y es mucho más riesgoso dejar por fuera a alguien que lo necesita a, por error, meter a alguien que no lo necesita, si bien hay que depurarlo, ¿no? O sea, los errores de exclusión son más costosos socialmente que los errores de inclusión. Agregaría solo dos cosas. Hay un debate muy de fondo sobre si esto puede ser una oportunidad para incluir una renta básica. La renta básica tiene la diferencia de que no es una política de focalización. En otros países se ha hecho y esta renta puede ser transitoria. Y bueno, por último, las políticas de reactivación económica y adaptación del comercio y las empresas a la nueva virtualidad, porque no se va a poder abrir de la misma manera. La apertura va a ser diferente. Sí, en efecto, bueno, doctor José Durazo, ya que estamos tocando este tema tan importante, nos gustaría saber cuáles son esas consecuencias derivadas de un proceso provocado por un desequilibrio socioeconómico propio de una situación generada por la pandemia. Sí, mira, las situaciones de crisis van a traer siempre esa incertidumbre inicial y sobre todo unas indecisiones que a la postre van a salir a veces más costosas al futuro que lo que se está viendo. Me explico. Cuando nosotros tenemos un proceso que pasa rápido, hablemos de un huracán, hablemos de lo que decía el doctor Niño, un sismo que puede demorar unas semanas o algunos meses en salir adelante, pero cuando impacta sociedades que no están ni siquiera preparadas para salir adelante por temas de pobreza, por temas de gobiernos inclusive que no están equilibrados políticamente, esto se puede llevar inclusive a años. ¿Sí? El caso específico de lo que nos pasó en Haití en 2010. Nosotros tenemos que ver qué consecuencias, bien lo decía el doctor Niño ahorita con la cuestión del hambre, con la cuestión de no tener la suficiencia de la alimentación y la cuestión de la desnutrición. Yo creo que ese es el primer esbozo que hay que ver. Bien lo decías, la CEPAL acaba de sacar un informe que no es nada halagador para el 2021. Vamos a esperar que países fuertes de la región, como es el caso de Brasil, como es el caso de México, van a estar inclusive en un déficit del menos 8.99%, y países como Colombia, pues un poco menos.
Sin embargo, esto va a impactar directamente cuando hablábamos de la cuestión de la pobreza, pues en ellos. Nosotros vemos que desafortunadamente cuando hay desastres, y volvemos al tema de huracanes, terremotos, lo que sea, siempre impacta a la población más pobre. Igual esto está pasando exactamente lo mismo, está impactando a la gente de escasos recursos. Pero aquí va más allá. Esto no va a durar un mes, no va a durar 2 meses, no va a durar 3 meses. Esto va a ser muchísimo más prolongado en el tiempo, pero lo otro también es que si no hay una reactivación de esas personas hacia la parte económica, pues evidentemente esto se va a hacer más difícil de llevar. ¿Qué consecuencias socioeconómicas? Hablemos simplemente algo de historia. 1923, después de la Primera Guerra Mundial y después de la pandemia de 1918, en Alemania surge un proceso político, primero económico, una catástrofe económica con el marco de ese entonces, cambia el gobierno, pero en 1923 surgen mesías que tratan de hacer hacia el pueblo diciendo que todo está en ciertas políticas y empieza a haber desestabilización política que en Alemania en sí llevó al nacionalsocialismo a salir adelante y crear ya lo que sabemos después de 1933 con el ascenso al poder del canciller Hitler. Así ha pasado en otros aspectos de la historia. Cuando hay este tipo de alteraciones, una de las cosas es que se va a perder esa confianza. Siempre hablamos, cuando hay cuestiones de crisis, hablamos de que los gobernantes y sobre todo la parte de las directivas tienen que tomar unas decisiones adecuadas, porque la confianza, la capacidad de creatividad, y sobre todo hay una cosa muy importante que es la conciencia de hacer las cosas bien. Cuando se pierde la confianza en la parte de los gobiernos, es cuando empiezan a surgir estos movimientos y estas alteraciones a nivel social. Una de las cosas más importantes que tenemos que ver es que si nosotros vuelvo al tema de la concientización y de la información, y si tenemos una comunidad en la cual podemos decirle que esto no se va a terminar de la noche a la mañana, que esto va a continuar, pero que si nosotros tenemos que reactivar, tiene que ver bajo 2 consignas importantes. Una es la responsabilidad y otra es la confianza. Si hay responsabilidad en la población, ¿sí? Acordémonos de que los factores de riesgo para desestabilización y los factores de riesgo en general ante una situación de crisis es igual a la amenaza sobre la vulnerabilidad. La amenaza no la podemos cambiar. La amenaza es el virus, la amenaza está y no va a salir de eso. La vulnerabilidad, ¿cuál es? La población. ¿Ok? Entonces, si ya tenemos la amenaza, tenemos que reducir la vulnerabilidad. O sea, tenemos que reducir la capacidad del daño que tiene el virus sobre la población. Y eso automáticamente nos va a disminuir el riesgo que tiene la sociedad, digamos, una sociedad enferma o una sociedad patológica. Si esto lo llevamos ya al aspecto de la sociedad, una desestabilización en una crisis puede llevar inclusive a violencia. Hablábamos de la cuestión de la salud mental, hablábamos de que la gente ya después de 4 meses está teniendo alteraciones mentales, hay gente que ya tiene hambre. Inicialmente, cuando se presentó la pandemia, demasiada generosidad, la gente daba a manos llenas mercados, ofrecía a manos llenas mercado. Ahora ya no estamos viendo eso, ya no se están haciendo esas donaciones que estábamos viendo en abril o en mayo. Ya la gente está siendo más prudente porque los recursos y los ingresos van disminuyendo. Entonces, y esto no se va a terminar en julio, ni se va a terminar en agosto. Los empleos se siguen perdiendo. Ahorita tenemos una disminución como nunca se había visto en la historia desde 1929 con la crisis de Wall Street, de la pérdida de empleos. Entonces, uno tiene que ser muy prudente y tiene que ser bastante consciente
para no llevar movimientos migratorios, movimientos de masa, a crear desestabilización. Ahí es donde entra el liderazgo de los administradores de una ciudad, de un país, de una región. Si nosotros vemos que tenemos la posibilidad de salir adelante, es bajo esas dos consignas: responsabilidad en nosotros como sociedad y confianza que tiene que partir de un proceso de un liderazgo adecuado. Si no, corremos el riesgo como sociedad de caer en procesos inclusive de violencia. Muy bien, muchas gracias, doctor Durazo. Ya vamos cerrando este ciclo de conversación, porque, bueno, doctor Fernández, sin lugar a dudas, en las redes sociales circula de todo, hay muchos mitos, otras verdades, y por supuesto que mejor que hablarlo también con usted. Hay muchos mitos que están asociados, primero que todo, a las medicinas, segundo, también al aire, a la alimentación. Quisiéramos saber desde su perspectiva, en este caso, empezar por cada uno de esos mitos y verdades, cuáles sí y cuáles no, y si en efecto, en el caso de las medicinas, pues han surgido varias, ya hemos visto la hidroxicloroquina, la ivermectina, en fin, una cantidad de medicinas. Entonces nos gustaría saber su apreciación frente a esos mitos y verdades. Lo primero es que hay que entender que en ciencia lo que damos por cierto depende de la evidencia y se actualiza conforme esa evidencia se genera. Pero no hay atajos. La manera en la que hemos combatido las enfermedades que llevó a la erradicación de la viruela, que es un hito histórico, y a diezmar el polio o el sarampión, aunque lamentablemente este último ha reemergido gracias a los movimientos antivacunas, y muchas otras enfermedades, es gracias al procedimiento científico. No es gracias a los charlatanes, no es gracias a la desinformación. Entonces es muy curioso que estos medicamentos que existan en el mercado, gracias a este procedimiento científico, estén por personas que no tienen el rigor científico siendo utilizadas de una manera inapropiada. Hay que decir lo siguiente. Actualmente no es una opinión, no es mi opinión, es lo que la evidencia científica muestra, y en temas como la eficacia de medicamentos no se trata de lo que yo crea, sino de lo que yo pueda demostrar a través de ensayos clínicos. No es mi opinión. Sí, si el concepto de varios consensos de expertos de la mayoría, no existe un tratado llamado. No existe ningún tratamiento efectivo para las formas leves ni para la profilaxis, más allá del manejo sintomático. Aclarar lo siguiente, perdona un minuto. Hay esperanzas y tratamientos específicos para unidades de cuidado intensivo. Ahora, no se pueden dar tratamientos sin regulación ética que no sirven. Si al final esos tratamientos sirven, seremos los más contentos sin utilizarlos. Pero todo medicamento es tóxico, mal utilizado tiene riesgos, y por eso necesitamos tener evidencia. En pocas semanas esa evidencia se va a terminar de decantar. No es cierto que hidroxicloroquina haya tenido buenos resultados, ivermectina está dudoso todavía. Entonces, por favor, no se automediquen, se ponen en riesgo ustedes mismos. Confíen en los médicos, que son los médicos quienes los van a atender, pero confíen en los médicos que están dentro del consenso científico, que son los únicos que van a poder solucionar este problema con el apoyo de todo el personal de salud. Muy bien, doctor. Bueno, también hay otros mitos frente al tema de la gárgara, que también está en las redes, ¿cierto? También sobre el tema del aire, en fin. No sé si tenga algún comentario sobre eso. Por supuesto, hay todo un conjunto de ritos que se generan en el saber popular. Yo, la verdad, me preocuparía por combatir a aquellos que ponen en riesgo la salud. Hay personas que
por ejemplo, hacen un ritual de limpieza de los zapatos y todo. Pero digo, bueno, a lo mejor eso no es necesario, pero no lo pones riesgo. Esto de las gárgaras, lo cierto es que no tiene ninguna evidencia que lo sustente. Eh, el riesgo que veo es que genera la idea de falsa protección. Entonces, insistir, mira, lo que sabemos hoy es gracias al conocimiento científico. Lávense las manos. Hemos dejado hablar de manos. Lavarse de manos es súper importante, sobre todo ahorita que volvemos a salir de la calle. Usen el tapabocas. Hubo dudas científicas al principio. Hoy ya es clarísimo que el tapabocas es importante, pero úsenlo bien. Que tape nariz y boca. Lávenlo si son de tela, que lo ideal es que la gente utilice de tela. No lo toquen, no lo tengan por abajo, por favor. Y el distanciamiento físico de las personas. Eso es el mejor elemento que tenemos para protegerse a ustedes y para proteger a los demás. Lo demás, bueno, si se quiere tomar la cosa de la abuelita que no es tóxica, hágalo. Eso sí, los medicamentos no se pueden utilizar de manera indiscriminada. Muy bien, muchas gracias, doctor Fernández. Doctor Durazo, Sí, comentarios sobre esto. sí, absolutamente. Yo creo que aquí es muy importante, como le decía, las medidas higiénicas, eso es lo más importante. Si nosotros queremos tener una sociedad económicamente saludable, tenemos que tener una sociedad saludable físicamente. Entonces, la cuestión es medidas higiénicas. Yo creo que las medidas higiénicas es lo que más debemos de ser enfáticos. Darle a la comunidad las herramientas y las medidas para que se defienda, y la mejor es la información. Una información que llegue rápidamente y una información sostenida, que no se les olvide que esto es lo más importante. Segundo, tener una nutrición adecuada. Sí, yo creo que también aquí debemos de ser enfáticos en que hay alimentos proinflamatorios y alimentos inflamatorios. Y si nosotros tenemos una adecuada alimentación, no es necesario inclusive comer mucho, sino comer bien y tener un distanciamiento social. Yo creo que aquí es la base realmente de que nosotros podamos salir adelante dentro de esta prueba que nos está brindando. Muy bien. Sí quisiera hacer énfasis en que muchos países están abriendo digamos, la forma productiva de existencia. Podemos hacerlo, pero bajo unas medidas supremamente estrictas en cuanto a esto que acabamos de hacer con la cuestión de las medidas higiénicas. Se pueden hacer las cosas, y teniendo esas dos cosas que acabo de decir, responsabilidad y confianza. Pero para crear la confianza se necesita ese factor de liderazgo para poder salir adelante. Y esa responsabilidad de cada una de las personas en que nosotros podemos ser portadores y contagiar si no hacemos las cosas bien. Utilizar el cubrebocas, utilizar bien, como lo acaba de decir el doctor Fernández, y tener vías de acceso a la información que sean adecuadas. Y ser prudentes en la información también. Yo creo que también hay mucho pánico, y ese pánico también ha sido creado por medios de información, y yo creo que aquí tenemos que dar la información que debe ser precisa, concisa y crear conciencia en nuestra sociedad. Muy bien, doctor Durazo, muchísimas gracias por su intervención, y al doctor Fernández. Ya vamos al ciclo de preguntas. Vamos a concluir con estas dos preguntas, y una es de José Táchira Rodríguez, y hace mención sobre todo al caso de Ecuador, y es que en Ecuador se frenaron las muertes por el COVID en menos de una semana. ¿Puede haber alguna explicación de eso, según lo que comenta el señor José Táchira Rodríguez? Lo que pasa es que después de un pico inicial, tú tienes una proporción de personas inmunizadas y disminuye. Pero el caso de Guayas es un buen ejemplo de desinformación. El caso de Guayas no es como lo han querido vender,
y la doctora Zulma Cucunada lo explica hace poco, un caso exitoso. En su caso de una epidemia fuera de control donde las personas murieron en la casa y disminuyó porque, porque llegó a su pico inicial, que pueden haber nuevos picos, insisto, no porque haya sido exitoso el control. O sea, es un caso de un manejo que los mismos epidemiólogos de Guayas han reconocido, no fue oportuno. Ahora, ahí hay también una serie de mitos de lo que hicieron y lo de que no hicieron. Lo que es claro es que lo que más contó para disminuir fue el incremento de la capacidad del sistema de salud, el incremento de las medidas como herencias que en Guayaquil se tomaron tardíamente, como la reconocida. Entonces, bueno, tendría más tiempo, si tuviera más tiempo entraríamos en detalles, pero hay que insistir que no se trata, para terminar, de que suceda o no suceda el pico, porque el pico sucede y disminuye, y luego hay otros, sino de cuántas ese pico. Eso es lo que hay que evaluar, y cuando uno mira ahí, no sale bien evaluado cuando lo vemos por tamaño de población. Muy bien, gracias, doctor. Y la última pregunta. Sí, doctor Durazo. Sí, esto es bien importante porque yo me he dado la tarea de estudiar mucho la historia de todo lo que ha pasado y me llama mucho la atención lo de 1918. Sí, la pandemia inicia en noviembre de 1917, posiblemente en un campamento en Francia, y se expande porque al terminar la guerra toda la gente fue, y hay un pico grandísimo a nivel de mayo de 1918, pero después cae y después en noviembre de 1918 viene un pico inmenso que es el que mata a la gran mayoría de las personas. Después se descubre más adelante que ese es un virus SARS tipo H1N1, pero eso se descubre en el 2000 y pico. Entonces, y en marzo de 1919 prácticamente no existía. Y es esto. O sea, la gente que se tenía que morir se murió. Murieron 50 millones de personas en 1918. Eso quiere decir que realmente no fue que se acabó porque no había vacunas, no había tratamiento, no había nada. Simplemente la gente se contagió y se murió. Y esto es lo que, más o menos lo que está diciendo el doctor Nillo ahorita. O sea, no es el hecho de que hubo un tratamiento milagroso que pasó esto, sino hubo una crisis, una mortalidad muy, muy grande, se robusteció el sistema sanitario y esto hizo que disminuyeran ya más adelante la cuestión de las fatalidades. Muy bien. Muchas gracias, doctor Durazo. Y la última pregunta la hace el señor Héctor Fabio Hincapié. Y es si se sabe cuál es el número de médicos intensivistas en Cartagena de cara a las perspectivas de salud versus el COVID. A ver, ¿o cuánto debería ser el mínimo de número de intensivistas, de médicos intensivistas para combatir? Esto, ahí es lo siguiente, ¿no? Las unidades de cuidados intensivos no solamente son respiradores. Las unidades de cuidados intensivos no solamente es tener un aparato ahí. Sí, se necesitan, aparte de los ventiladores, se necesitan otros aparatos también, monitores, bombas de infusión, etcétera, etcétera. Pero lo más importante son las personas. ¿Sí? De nada me sirve tener un ventilador si no va a haber una persona entrenada específicamente para eso. En conferencia nos decía, no, pues pueden poner ahí estudiantes de medicina o médicos recién graduados. Eso no es así. Eso no es así. Es como si un carro de Fórmula 1, una persona que tiene una credencial de conducir ya lo puede manejar. Y eso tenemos que ser muy enfáticos. Si nosotros aumentamos la capacidad de camas de cuidados intensivos, es evidente, y ya lo mencionó el doctor Carmelo Dueñas, que es uno de los grandes científicos que hay aquí en Cartagena, tenemos que aumentar también la capacidad de médicos entrenados para tal fin. No sé en Barranquilla cómo están en ese o en la costa, la información que tenga el doctor Fernández, pero eso no es tan fácil como decir vamos a entregar ventiladores, aumentar la capacidad si no tenemos la cantidad de gente que tenemos para poderlos manejar. Sí, como esta cifra cambia todos los días, la que tengo es de hace un par de semanas, prefiero no pronunciarme al respecto de la cifra, pero sí decir lo siguiente. En Barranquilla
se ha incrementado sustancialmente gracias al apoyo del sector privado, del gobierno nacional y el gobierno local, el número de ventiladores, y eso está muy bien. También eso ha permitido la expansión menos rápida que los ventiladores, porque una UCI no es un ventilador, de la unidad de cuidado intensivo. Pero como menciona el doctor, es supremamente importante garantizar la existencia del personal. Y lo que sí sé es que no solo en Barranquilla, sino en general, en todo el país, el número de intensivistas está por debajo de lo necesario, muy por debajo. Alternativas, solo para mencionar dos. Una que ya se está comenzando a avanzar es que médicos de otras especialidades se formen, si no tienen la formación en la parte de cuidado crítico, que asuman esta responsabilidad. Otra segunda que se presta para mucho debate con el propio colegio médico es que médicos extranjeros certificados en universidades acreditadas puedan acelerar su proceso de homologación y entre ellos hay especialistas, ¿no? Es un debate también que hay ahí. Obviamente, si eso se ve, debe ser con el absoluto rigor y control de la calidad académica, solo universidades acreditadas, como le toca a cualquier colombiano que estudia en el exterior. Muy bien, doctores, muchísimas gracias, doctor Julián Fernández Niño, doctor José Durazo Rentería, por este espacio y por compartir, por supuesto, con nosotros en este Facebook Live, perspectivas de la salud y su impacto en la sociedad. Muchísimas gracias, felicidades. Muy amable, gracias. Gracias, muy interesante, que estés muy bien. Hasta luego.